Hola y bienvenido al blog de FM Formación. Hoy te voy a explicar qué es y para qué se utiliza la neumática. La neumática es una rama de la física que estudia el comportamiento de los gases y de otros fluidos en movimiento. También podemos definir la neumática como la tecnología que hace uso del aire para generar presión y a su vez movimiento. El objetivo de la neumática es automatizar los procesos industriales y librar a los operarios de trabajos repetitivos. La neumática tiene muchas cosas buenas, pero no todos son ventajas. Veamos una lista de ventajas y desventajas que nos ayudarán a entender mejor en qué nos puede ayudar la neumática, y en qué no. Veamos las ventajas. El aire es fácil de encontrar y abunda. No es corrosivo, ni es conductor eléctrico. En caso de fuga es limpio. Es ignífugo. Se almacena con facilidad una vez comprimido. Se transporta fácilmente mediante tuberías. Mecanismos de control sencillos. Se puede conseguir variaciones de velocidad relativamente fácil. Velocidades elevadas de hasta 500.000 revoluciones por minuto. Y ahora las desventajas. El aire tiene impurezas que hay que limpiar. Las reacciones entre pulsar y activar son lentas. No es una técnica muy precisa. Por debajo de un segundo no hay precisión. Presión en instalaciones de 7 bares máxima. Límite de fuerza utilizado de unos 3.000 kilos. Posiciones intermedias difíciles de conseguir. Dificultades para conseguir velocidades uniformes y constantes. El aire suele tener fugas y las fugas son ruidosas. Consumo constante debido a las fugas. Comprimir el aire es caro, comparado con la energía eléctrica. ¿Qué es el compresor? Un compresor es una máquina que comprime el aire, haciendo que éste se condense, de forma que aumenta su densidad. Los compresores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde el hinchado de neumáticos hasta la operación de herramientas eléctricas. Veamos sus partes. El compresor. El aire es aspirado a presión atmosférica, se comprime y entrega a presión al sistema neumático. El motor eléctrico. Suministra la energía mecánica al compresor. El presostato. Controla el motor eléctrico detectando la presión en el depósito. Activa y para el motor, manteniendo la presión adecuada en todo momento. La válvula antirretorno deja pasar el aire comprimido del compresor al depósito e impide su retorno. El depósito almacena el aire comprimido. El manómetro indica la presión en el depósito. La purga automática purga el agua que se condensa en el depósito. La válvula de seguridad expulsa el aire comprimido si la presión en el depósito sube más de lo permitido. Un cilindro es un dispositivo que utiliza el movimiento del aire comprimido para producir fuerza. Las principales partes de un cilindro neumático son: la toma de presión de aire, permite que el aire entre o salga del cilindro. El vástago es lo que transmite el movimiento del cilindro al eje, o a la pieza que se está moviendo. El émbolo que divide el interior del cilindro en dos cámaras, la cámara de entrada y la cámara de salida. La cámara de entrada se llena de aire a la presión deseada para mover el pistón. La cámara de salida se vacía de aire cuando el pistón se mueve. ¿Qué es una válvula neumática? Es un dispositivo que permite el paso de un fluido a través de un tubo u otro dispositivo. Una válvula puede controlar el flujo de fluido mediante la apertura y cierre de un orificio. Las válvulas se utilizan en una variedad de aplicaciones, tales como el control del flujo de agua en una tubería, o el control del flujo de aire en una válvula de regulación de caudal. Tipos de válvula. La válvula distribuidora sirve para distribuir el aire comprimido según las necesidades. Las válvulas distribuidoras se representan de forma esquemática divididas en vías y posiciones. Para que lo entiendas bien, ¿ves la primera válvula de la siguiente foto? Tiene dos cuadrados, esos son las posiciones. Y ahora fíjate en la flecha, ¿por cuántos puntos toca con el cuadrado? Como puedes ver, la flecha toca por delante y por detrás, toca dos veces, igual que en la otra posición, pero en vez de ser una flecha son dos líneas partidas. Estos son las vías. Dos posiciones y dos vías, con lo que podemos decir que es una válvula 2-2 normalmente cerrada. La válvula auxiliar de flujo y bloqueo es un tipo de válvula que se utiliza junto con otra válvula principal para controlar el flujo del aire comprimido. La válvula auxiliar se abre y cierra en respuesta a la presión del fluido, lo que permite que el fluido se distribuya a través de la válvula principal. La válvula de presión y tiempo es la que regula el caudal del aire comprimido para conseguir una presión establecida. Física elemental que se utiliza en neumática. El caudal es el volumen de un fluido que atraviesa una sección en un tiempo determinado. En la neumática la unidad de caudal es litro por minuto o metros cúbicos por hora. La presión es la relación entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y la superficie donde actúa esta fuerza. El caudal se expresa en bares. Teniendo en cuenta las siguientes equivalencias. Un bar es igual a 100.000 pascales, que es igual a una atmósfera, que es igual a un kilopondio por centímetro cuadrado. La temperatura es una sensación térmica, palpable, y que se mide con un termómetro. En neumática la temperatura se mide en grados centígrados. La temperatura absoluta se mide en grados Kelvin. Un grado Kelvin es igual a 273 grados centígrados.
El rendimiento es la relación entre la magnitud útil y la magnitud consumida. Se expresa con porcentaje. Cualidades del aire. Los gases son fluidos estáticos que se caracterizan por no tener forma propia. Sus cualidades son las siguientes. Es expansible. Ocupa todo el espacio del recipiente en el que se encuentran. Es compresible. Pueden reducir el volumen y de esa forma aumentar la presión. Es elástico. Recupera el volumen ante la falta de presión. Y ahora conozcamos las leyes fundamentales que se aplican en neumática. La ley de Boyle-Mariotte estudia la relación entre la presión y el volumen. El volumen ocupado por una masa gaseosa, a temperatura constante, es inversamente proporcional a las presiones que soporta. Cuando aumenta el volumen baja la presión y cuando baja el volumen sube la presión. La ley de Charles estudia la relación entre el volumen y la temperatura. El volumen ocupado por un gas, a presión constante, es directamente proporcional a las variaciones de temperatura. Los gases tienden a expandirse cuando aumentan de temperatura. La ley de Gay-Lussac estudia la relación entre la temperatura y la presión. La presión de un gas, a temperatura constante, es directamente proporcional a la variación de temperatura. Cuando aumenta la presión aumenta la temperatura. La ley general, la que hace referencia a presión fuerza volumen. En cualquier proceso industrial no es posible mantener la presión constante. Lo mismo pasa con la temperatura de un fluido. Eso significa que el volumen varía en función de la presión y la temperatura. El efecto Venturi estudia la relación entre la velocidad y la presión cuando le cambiamos al aire comprimido la superficie por la que pasa. La presión de un fluido circulando por un conducto es más pequeña cuanto más grande es la velocidad a la que circula. La velocidad aumenta cuando la sección es más pequeña. Con lo que a menor sección menor presión y más velocidad. Puede llegar a producir una presión negativa en la zona estrecha del conducto provocando un efecto de succión. Algo muy interesante si queremos usar ventosas para sujetar cualquier pieza plana. Con esto me despido por hoy, no sin antes recordarte que este podcast es una iniciativa de FM Formación. Una plataforma de cursos online de fabricación mecánica. Te agradecería mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcasts, el me gusta en iVoox, el like en YouTube y las 5 estrellas en Spotify. Así nos ayudarás a que este podcast siga existiendo. Espero que te haya gustado el programa y gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.